1290 AM. Radio 13. 1290 AM. La gran diferencia. Radio 13 Televisión con Javier Solórzano. La entrevista. En el término médico es una petequia, es una cosa que no tiene nada que ver con un piquete de género. Tercero, era el primero, el punto de las fechas. Segundo, este aspecto, los testimonios. ¿Cuál tercero? Troisièmement, c'est toutes les autres contradictions relevées dans le dossier. Par exemple, alors là on rentre dans le technique et dans le détail, mais on sait notamment que Christina, un jour, la maman, un jour dit que son légumier, son maraîcher, avait vu Florence au marché, là où Christina faisait ses courses. Et on a vu cet homme un jour faire une déposition confirmant ceci, et on a mis en lumière dans l'Amparo que cette déposition, manifestement, avait été construite. Le malheur, c'est qu'on ne peut plus interroger cet homme parce qu'on nous a indiqué que, au procès notamment, il était décédé et qu'on ne pouvait plus l'interroger. Dice, por ejemplo, ya el siguiente nivel de análisis es un detalle, es de muchos detalles técnicos, de muchas contradicciones, pero por ejemplo hay un dato muy claro. Hay otro testigo que es introducido posteriormente, es un marchante de verduras, un vendedor. Sí. Un vendedor. Cristina no lo menciona la señora no lo menciona en sus declaraciones, no lo menciona, y de repente aparece en el expediente como diciendo que Florence seguía a Cristina. Al analizar la declaración es posible ver que lo que hicieron en el Ministerio Público fue mostrarle la foto de Florence y decirle casi, ¿verdad que es esta? ¿Verdad que ella es? Ese tipo de declaraciones hoy la Corte ha dado jurisprudencia muy clara de que son pruebas ilícitas. La inducción es clarísima. Pero hay un dato. Cristina comparece después de que él va al Ministerio Público y entonces dice, y me acuerdo del marchante de verduras. Es decir, en lugar de haber una secuencia lógica, primero aparece el efecto y luego aparece la causa. No queda claro cómo entra este hombre en el expediente. Desgraciadamente, este hombre nunca pudo ser objeto de un interrogatorio judicial porque además en el curso del proceso se informó que había fallecido en un accidente. Y lo único que se sabe es que hay un expediente en el estado de Hidalgo de que tuvo un accidente de carretera y falleció. Sur le reste, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, nous en défense, de se battre contre autre chose parce qu'il n'y a aucune autre accusation, il n'y a aucune constatation. Vous savez qu'il y a des surveillances qui ont été faites dans ce fameux ranch. On n'a jamais vu Florence dans ce ranch avant qu'elle y soit déposée une journée après son arrestation. Donc on n'a pas d'autres éléments à part simplement ces paroles qui ont évolué dans le temps, ces paroles qui à un moment donné, et dès l'immédiateté de l'arrestation, et on en a pour preuve l'émission de Pablo Reyna. Et ça c'est très important. Sí. Et on n'a rien d'autre contre nous. Ce dossier repose sur du sable. Este expediente se erige sobre arenas movedizas. En realidad hay muchos elementos, pero esos son los puntos. Este asunto es en realidad muy sencillo. Bastaría con mencionar esto para lograr el argumento de convicción de la inocencia de Florence. Pero digo, para mencionar otro elemento. Había una investigación de policía. Los policías venían investigando, al parecer, un tema de secuestro. Y en todos los reportes anteriores al 9 de diciembre, del día del montaje, etc., en ningún lado aparece Florence. Aparecen otros nombres, pero Florence nunca aparece. No hay nada que la vincule a Florence. Entonces, es muy claro que la introducción de Florence en este expediente pues se da a través de un montaje y eso todo el mundo lo vio, fue la emisión que se transmitió en la televisión Pablo que Reyna. condujo Pablo Reyna y bueno, de eso Y mira que le costó, ¿eh? y eso pues eso ya se ha sabido, ¿no? Sí.
¿Se ha politizado el asunto o no se ha politizado? Il est politisé ou non le dossier? Je crois qu'il est devenu politisé. Il est devenu politisé parce que vous savez que la France apporte beaucoup de soutien à Florence, avec en tête son président de la République, que la France, bien évidemment, respecte la souveraineté et l'indépendance de la justice mexicaine. Mais c'est vrai que la France a regardé ce dossier parce que moi, mon travail, et je vous le dis, mais c'est aussi le travail en France, au Mexique d'Agustín Acosta, c'est d'ouvrir le dossier. On n'a rien à cacher. Il faut le faire lire, il faut le montrer, il faut expliquer que tout ça a été construit. Et donc en France, on l'a fait et je l'ai fait. Et il y a eu un soutien très très important, il y a une attente énorme en France. Donc les députés se sont emparés, vous le savez, de la défense du cas de Florence Cassé. Les sénateurs, les gens dans la rue, parce que notamment Florence a sorti son livre en France qui la sort dans quelques jours au Mexique, et c'est important de le lire et de voir et d'écouter ce qu'elle raconte et de lire ce qu'elle raconte. Et puis il a été politisé aussi parce que vous savez que lorsque le président Sarkozy est venu ici rendre visite au président Calderón, il a été question d'appliquer la Convention internationale de Strasbourg, qui avait été acceptée par le président Calderón, qui avait écrit au banc. Et forcément, c'est devenu politique quand le président Calderón a refusé d'appliquer la Convention de Strasbourg. Donc le dossier est devenu politique. Mais nous ne souhaitons pas que ce dossier soit politique, que les choses soient claires. On souhaite que ce dossier reste judiciaire, que ce dossier soit évoqué, que l'amparo que nous allons déposer tout à l'heure soit évoqué par la Cour suprême de votre pays, que la justice l'emporte sur la politique. Este asunto sí se ha vuelto político. Se ha vuelto político. Se ha vuelto político. No es de que era político desde un inicio. Sí. ¿No? Se ha vuelto político, entre otras cosas, porque si bien el Estado francés y los franceses han tratado de ser respetuosos de la justicia mexicana y de la soberanía y de la independencia del Poder Judicial, pues eso tampoco les impide que hayan visto, hayan leído el expediente y se haya formado una corriente de apoyo muy importante de diputados y evidentemente quien encabeza el apoyo y el respaldo es el presidente de la República Francesa, ¿no? Pero y también hay otro elemento político. En la visita del presidente Sarkozy, pues fue la hora de que se tratara de la aplicación de un tratado internacional que finalmente el Estado mexicano rechazó de aplicarlo. Pero realmente lo que nosotros como abogados deseamos, y yo también comparto su opinión, es que este asunto permanezca a nivel del debate jurídico y no de la política. Es decir, si se abre este expediente y se analiza con razón y con buena fe, eso bastaría para que la justicia prevalezca sobre la política. Entonces, lo que queremos es que se mantenga a nivel del Poder Judicial, donde debe estar. Estamos conversando con Frank Berton, abogado de Florence Cassés en Francia, y Agustín Acosta, quien es su abogado aquí en México. ¿Qué va a pasar el día de hoy, abogado Agustín Acosta? ¿Qué es lo que van a hacer hoy? Y yo diría, ¿cuáles son las expectativas reales de un caso en donde me da la impresión de que el gobierno mexicano ha puesto todo su, como luego se dice, ¿no?, su resto para que se quede donde está? Sí, hoy vamos a presentar el amparo. El amparo directo. Es decir, es el recurso, no es un recurso, muchos colegas me reclamarían eso, es un juicio constitucional sobre el proceso. Es decir, ¿es efectivamente el último recurso? Es dentro dentro del orden jurídico nacional, sí. Es decir, dentro del derecho mexicano, sí. También existe después, y cada vez con mayor fuerza se dan ese tipo de recursos. Un recurso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, y la verdad no queremos llegar ahí. Queremos permanecer a nivel del amparo. Bien, sí. Yo tengo mucha fe en el amparo, tengo mucha fe en el Poder Judicial de la Federación, y por una razón, porque los precedentes que ha venido dando la Suprema Corte están incorporados aquí en la jurisprudencia que ha emitido la Corte, y yo creo que son muy pertinentes. Se va a presentar este amparo y ya veremos qué sucede si el expediente queda a nivel de un tribunal colegiado, que es quien debería de escuchar esto, y eso no depende ni de Florence, ni del abogado francés, ni de mí, o el caso es atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que los ministros han venido dando un ejemplo
muy claro de lo que es la depuración del proceso penal en México. Y yo creo que el caso de Florence tiene un efecto más allá de su propio caso.